muchas gracias, doctora Graciela. Un saludo a los amigos que me acompañan en la mesa y también a cada uno de los profesores y profesoras y asistentes a este foro. Con mucho placer acepté esta invitación para preparar una ponencia sobre la formación de maestros en ciencia y tecnología. Por cuestiones de tiempo voy a abreviar y voy a avanzar lo más rápido que sea posible para destacar las ideas principales que estoy planteando. Bueno, nadie discute que ciencia y tecnología, ¿no?, hoy día son consustanciales al desarrollo económico, social y cultural. Por un lado, los resultados de la investigación, ciencia y tecnología generan cada vez más productos que están modificando drásticamente el modelo de producción, las relaciones laborales, las relaciones entre los países, al interior de las sociedades, las familias y los individuos. Por otro lado, la ciudadanía, en tanto consumidora de los productos derivados de la ciencia y tecnología, requieren ser educados científica y tecnológicamente para realizar una conveniente elección que redunde a favor de su calidad de vida, pero al mismo tiempo sepa manejar los desperdicios, producto colateral, para asegurar la sostenibilidad del ambiente terrestre donde vivimos. En el mundo y en el país, la enseñanza de la ciencia y tecnología ha pasado por una sucesión de cambios en su orientación, objetivos y maneras de enseñar y aprender. En una visión muy sintética, se pueden distinguir por lo menos tres momentos en el último medio siglo post Segunda Guerra Mundial. Por favor, ahí nos detenemos. Esta es una visión muy panorámica, ¿no?, de los grandes momentos que han habido, cambios en la concepción, la manera de enseñar y la manera de aprender en ciencia, ¿no? En la década y vamos a ir rápidamente describiendo cada uno de estos. Estos cambios en cada periodo han implicado necesariamente modificaciones en un conjunto de factores. Sin embargo, no todos han sido tratados con la misma intensidad ni de manera articulada en estrategia de introducción de los cambios. El siguiente. En este cuadro podemos apreciar todos los factores que tendrían que estar implicados en un cambio de concepción, de metodología, ¿no? La mayor inversión del Estado peruano vía Ministerio de Educación, con recursos internos y externos en los últimos 30 años, no ha sido en la formación inicial de los docentes, sino en la formación de los docentes en servicio. Un doble gasto, ¿no? Se gasta en formarlos y se gasta en reformarlos, ¿no? Siguiente. En el caso de la formación docente, también se pueden distinguir cambios correlacionados con los ocurridos en la orientación. Así, en la década del 50, cuando hablábamos de descripción y experimentación y de ciencias disciplinarias, química, biología, anatomía y otras cosas más, el referente era el Ministerio de Educación Pública, con el proyecto SECPANE, implementado con ayuda del gobierno norteamericano, y que tuvo su implementación en dos escuelas normales de superiores de formación de maestros, como es la Escuela Nacional Superior de Varones Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y la Escuela Nacional Superior de Mujeres, ¿no?, Monterrico. Y las universidades también empezaron a aparecer ya, a hacerse presente en el tema de la formación de maestros, pero aún descoordinada con el Ministerio de Educación. Y del 2000, que empieza realmente en el año 95 para adelante, ¿no?, hay un cambio nuevamente en la concepción, se apuesta por una especie de metodología científica, pero a nivel escolar, y que por lo tanto no se puede llamar metodología científica, sino metodología de indagación, ¿no? Y se sigue persistiendo en la idea de conectar todas las ciencias, pero además ligadas a su impacto que tiene en el medio ambiente, tanto social como natural. Y por eso el nombre de la asignatura se llama Ciencia, Tecnología y Ambiente. Aquí no ha habido ningún referente, no hubo ninguna experiencia piloto, ninguna cosa que nos pudiera guiar y orientar, ¿no es cierto? Sin embargo, empezamos con las capacitaciones masivas, ¿no?, vía Ministerio de Educación, y ahí se han sucedido pues PLANCAP, PRONACAF, en la última con la participación de las universidades, ¿no es cierto? Veamos la experiencia del 50, siguiente. Esta era la imagen rápidamente, ¿no? Formación de maestros, formación de los niños en las escuelas, había una coherencia, ¿no?, tanto en cómo se aprendía a enseñar ciencias y cómo se enseñaba en las aulas. Pero éramos pocos, era el año 50. Apenas había en el Perú 100 colegios secundarios y los maestros no pasaban de 2000. Y aún así no llegamos a capacitar a los 2000 profesores. Llegamos, creo, a un 30% y eso es haciendo un cálculo optimista. Siguiente. En la década del 70, con la introducción del método científico, se hizo mayor esfuerzo todavía para capacitar.
PRONAMED desarrolló incluso unidades en cada una de las sedes principales de los grandes colegios y tampoco los resultados pudieron llegar a toda la población. Quienes tuvimos la suerte y el privilegio de estar muy cerca de la unidad de ciencia, aprendimos muchísimo, llegamos a confeccionar equipos y una serie de cosas, se instalaron las ferias escolares y todo ello, sin embargo no llegábamos a la mayoría de la población de maestros que queríamos que hicieran el cambio. Siguiente. En la década del 2000, ya en el Perú se afirma la tendencia de empezar por la estrategia de la capacitación masiva de maestros. La decían en el 50 habían 100 colegios y 2.000 profesores. De la década del 70 ya somos miles de maestros. La población estudiantil se duplicó, la cantidad de colegios creció exorbitantemente y ahora estamos hablando por lo menos de unos 30.000 a 40.000 colegios de secundaria y estamos hablando de no más allá de 200.000 profesores que había que capacitar. Tanto PLANCAT, la experiencia del 90, de la primera etapa, del 95 al 2002 de PLANCAT, que solo llegó al 30%, no llegó a más. La del Plan Nacional de Formación de Docentes en segundo momento, en servicio, no se saben las cifras de cuántos llegaron a capacitar. Y hoy día en PRONACAF todavía estamos investigando qué es lo que está pasando con este programa, ¿no? Y en todo esto se hubo una capacitación de carácter general, ¿no? Solo recién en el último caso de PRONACAF se ha inaugurado la formación en especialización en ciencia, tecnología y ambiente, y el caso de primaria en ciencia y ambiente. No podemos decir nada porque todavía el proceso está en camino, ¿no? Impacto de todos estos esfuerzos. En principio, las investigaciones internacionales sobre el impacto de la formación docente en el aprendizaje no han llegado a conclusiones contundentes. Esto está escrito en un documento del Ministerio de Educación en la revista Crecer. Un resumen de investigaciones que hace Fuller y Clacker en 1994 sobre el impacto del número de años de formación pedagógica y o grado académico profesional máximo alcanzado indica que solo en 9 de 18 estudios realizados en países de desarrollo como el Perú mostró una clara relación positiva con el rendimiento estudiantil en primaria. A más años de formación de profesor o la profesora, mejor rendimiento de sus estudiantes. En el caso de secundaria se encontró dicha asociación solamente en 5 de los 8 estudios realizados. Pese a los esfuerzos realizados, en primer lugar, en todos estos casos no se llegó a atender al total de la población de docentes que estaban a cargo de los cursos correspondientes. En segundo lugar, tampoco se han evaluado su impacto en los aprendizajes de los estudiantes. De allí que la voz de alerta se da al conocerse los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Siguiente. Estas son las evidencias que tenemos que nos dan la voz de alerta. En las pruebas de suficiencia profesional administradas por el Ministerio de Educación en marzo del 2002, los docentes peruanos mostraron un bajo rendimiento en general, pero los profesores de educación secundaria de ciencias naturales obtuvieron como nota promedio 12.9323, en una escala de 0 a 20. La segunda evidencia, en el segundo estudio regional comparativo y explicativo, CERCE, que genera UNESCO con Orial en el 2006, se encontró que el 46.93% de los estudiantes peruanos del sexto grado de primaria se ubican en el nivel 1, en una escala que tiene 4 niveles. Este nivel agrupa las tareas concernientes a situaciones concretas y muy próximas al entorno conocido por el estudiante. Es decir, que la información necesaria para responder debe darse de manera explícita y solo se requiere reconocer, memorizar y utilizar el conocimiento identificado. De igual manera, se reveló que el desempeño de los estudiantes de zonas rurales es menor que el de aquellos que asisten a instituciones educativas urbanas. De 2 a 3 veces mayor es la cifra que se encuentra en las zonas urbanas. Y la tercera evidencia que tenemos es lo último. En el año 2009 se aplica la prueba PISA, Perú vuelve a participar en ello. Y aquí los estudiantes peruanos de 15 años de edad, la mayoría de ellos cursan el tercero y cuarto de secundaria, obtuvieron los menores puntajes entre los países participantes en las pruebas de ciencias. El 33% de los estudiantes apenas llegó al mínimo del rendimiento. En 6 niveles, el 33% se ubicó en el nivel 1. Pero lo que más llama la atención es que el 35% no estuvo ni en el nivel, o sea, no alcanzó ningún nivel. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones? Para un poco empezar a mirar más en detalle qué cosas evaluaron. Siguiente. Y aquí la referencia a cuáles podrían ser nuestros elementos que podemos tomar en cuenta, ¿no? para ver los rendimientos de los estudiantes y por ende también lo que hacen los profesores en las aulas, ¿no?
En el caso de CERCE, ¿no?, se evalúan en el lado de contenidos 3 escenarios, ¿no?, que le llaman ellos los dominios: seres vivos y salud, tierra y ambiente, materia y energía. Son los 3 ejes, digamos, de dimensiones de conocimiento científico y tecnológico. Pero en el otro lado del cuadro tenemos ahí los llamados procesos cognitivos. O sea, la capacidad de la persona para poder procesar mentalmente, pensar científicamente frente a hechos que se observan en la que tiene que actuar, ¿no es cierto? Y en esta prueba lo que se evalúa son, primero, que reconoce ante un hecho que hay un concepto que lo puede describir, ¿no es cierto? Segundo, la interpretación y la aplicación de esos conceptos a la circunstancia en la que se produce el fenómeno. Y tercero, la solución de problemas, ¿cierto? Son los aspectos que se evalúan, ¿no?, en la prueba en el caso de CERCE, ¿no?, y que nos sirven como referencia para cualquier otro tipo de medición que podemos hacer. Siguiente. En el caso de PISA, es una prueba mucho más elaborada, ¿no?, teniendo en cuenta que lo siguiente: el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE, PISA, por su nombre en inglés, se inició a fines de los años 90 como un estudio comparativo internacional y periódico de rendimiento educativo de los alumnos de 15 años a partir de la evaluación de ciertas competencias consideradas clave, como son las competencias lectora, la matemática y la científica. Estas competencias son evaluadas cada 3 años desde la primera convocatoria que tuvo lugar en el año 2000. Su principal objetivo de PISA es generar indicadores de rendimiento educativo. No es propiamente un proyecto o trabajo de investigación en sí, aunque los datos aportados pueden ser de gran interés para los investigadores de la educación. El estudio no está orientado directamente a los centros educativos y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino a la definición y formulación de políticas educativas de más largo alcance. La estructura de la prueba es bastante compleja y en él podemos reconocer por lo menos 3 dimensiones. O sea, una prueba formulada tridimensional, ya no bidimensional, sino tridimensional. En la columna vertical estaría el conocimiento científico leído desde la parte inferior, ¿no? Sistemas físicos, sistemas vivos, sistemas de la Tierra y el espacio, sistemas tecnológicos, investigación científica y aplicaciones científicas. En el eje horizontal estarían, digamos, los procedimientos, otra vez, los procesos cognitivos, ¿no?, la forma de explicitar el pensamiento científico y tecnológico. Identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos científicamente y utilizar pruebas científicas. Y aquí viene lo novedoso, el tercer eje, que es la contextualización de ese conocimiento, de esa manera de pensar y lo que tú conoces. Esta contextualización a veces nosotros le hemos leído muy mal porque pensamos pues coger los elementos del entorno y bueno, y recrearse con el huerto escolar, con el vivero o con la deforestación, con la contaminación y al final el chico sabe describirlo eso, pero no ha generado pensamiento científico y tecnológico. Se quedó simplemente en ver el paisaje, ver lo hermoso o lo feo del paisaje. Y eso no es pensamiento científico y tecnológico. Acá la manera cómo se conceptúa el asunto del contexto es lo siguiente. Si yo relaciono el conocimiento con las formas de pensar, lo tengo que analizar en 3 contextos. En su vida personal, ¿cómo está afectando a su vida personal? ¿Cómo está afectando a su vida en sociedad, en la convivencia con las demás personas, con nosotros? Y por último, ¿cuál es su visión o percepción del fenómeno global en la que estamos inmersos todos, ¿no? Entonces, esta es una manera nueva de pensar el asunto de la contextualización, ¿no? Pruebas como esta difícilmente nosotros todavía no hemos elaborado, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí tienen un ejemplo de las preguntas que se han podido extraer, las que han dado a conocer, porque no todo se da a conocer, ¿no?, más o menos de cómo se está diseñando el instrumento de evaluación. Sobre esto hay bastante publicación y ustedes en algún momento pueden revisarlo con mayor detenimiento. Siguiente. Orientaciones actuales. Las orientaciones actuales en la enseñanza de la ciencia y la tecnología van por el camino de desarrollar el pensamiento científico y las habilidades. Citamos rápidamente ahí: desarrollar el pensamiento científico y habilidades, participación activa del estudiante, cómo aprenden y sobre todo conocer sus ideas previas. El rol del profesor es proporcionar experiencias, evidencias para la construcción de ideas científicas, pero eso parte por su propia experiencia personal, ¿cierto? Y aquí les puedo mostrar un ejemplo nada más. Nosotros capacitando a maestros en Ayacucho y lo he vuelto a repetir en Tarapoto, a profesores de ciencia con experiencia, todo. Volvimos a hacer un experimento de hace años que es la construcción de un par de péndulos de tal manera que uno se mueva 2 veces más rápido que el otro. Los profesores tardaron una mañana y no pudieron resolverlo, no pudieron hacerlo, no pudieron confeccionarlo.
Se miraban unos a otros, inventaban la cosa más simple, la máquina más simple que hay, y no la podían hacer. Y ahí estoy de acuerdo con lo que mencionaba Nicolás, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la concepción previa, preliminar que hay en la cabeza, con tu manera de pensar, con tus creencias tiene que ver. Y si el profesor no rompe sus creencias, no puede ir al pensamiento nuevo de la ciencia. ¿Qué estaba pasando ahí? Que estos profesores no tenían capacidad de poder descomponer el todo en sus partes. Ver cuáles son las variables que estaban interviniendo en ese fenómeno del movimiento de oscilación de un péndulo. ¿Qué tanto podía influir la longitud? ¿Qué tanto podía influir la masa? ¿Qué tanto podía influir, ¿no?, la altura de donde desprendo el péndulo para que se mueva? No podían ni siquiera resolver el problema de cómo mido. Para poder apreciar que se mueve dos veces más rápido que el otro, necesito un criterio de medición. ¿Cómo lo voy a medir? Decía. Bueno, si un profesor de ciencia con experiencia no puede resolver una cosa tan sencilla como esta, imagínense cómo le vamos a pedir pues que enseñe a construir pensamiento científico, ¿no?, cuando no puede resolver unas cosas tan sencillas como esta, ¿no? Por eso decimos que la capacitación tiene que pasar necesariamente por la experiencia propia y personal. El primero que tiene que romper su chip es el profesor, ¿no es cierto?, para poder instalar el nuevo chip, ¿no? Una manera de hacer esta cosa, por eso, es poner a prueba las ideas existentes, indagación, ¿no? Hay muchos científicos que se prestan de ser premio, tener los mejores pergaminos de ciencia en todos lados, ¿no? Y sin embargo todas las mañanas siguen leyendo el horóscopo, ¿no? Eso como una pequeña evidencia de hasta dónde los conocimientos previos todavía son muy, muy fuertes, ¿no? Y a pesar de toda la ciencia que ha conocido, no puede dejar de leer su horóscopo, ¿no? Siguiente. Una pequeña encuesta que hice a propósito de esta intervención, ¿no?, a unos grupos de profesores de ciencia, que amigos míos que se han dignado a responderla por correo electrónico me mandaron estos elementos, ¿no? Para estos profesores de ciencia, su fortaleza que ellos tienen es que estos profesores son su creatividad y su curiosidad científica. Las debilidades que mencionan son más bien el poco tiempo asignado al horario escolar. Hoy día CTA tiene 3 horas nada más, de las 6 que tenía tiene 3 horas, y encima las horas de libre disponibilidad también se han reducido y no tiene más tiempo, ¿no? Y el poco equipamiento de las aulas laboratorio. En las condiciones institucionales, porque no solamente depende de lo que el profesor hace en su aula, sino en qué escuela está, en qué contexto está. Las condiciones favorables que hay en algunas escuelas son la sala de innovaciones equipadas con TIC, eso es bueno. Y el buen clima entre los profesores de ciencia, tecnología y ambiente que ya aprendieron a trabajar en grupo, a colaborar entre ellos. En cambio, los limitantes son la poca disposición de los profesores para la experimentación. Cuando se trata de ir al laboratorio, nada que ver. Y aquí una cosa sencilla de administración. En los años 50, en los colegios teníamos una especie de auxiliar de laboratorio, que es el que se encargaba de disponer todos los equipos, de aparatos y todo para que el profesor llegue a su clase. Se va el profesor con sus alumnos y este auxiliar de laboratorio se encarga de limpiar todo, poner en orden. Hoy día no existe esa cosa en los colegios, no existe, no está en la planta de trabajadores, ¿no es cierto? Y por tanto el profesor pues se niega a hacer la experimentación porque tiene que cargar con las cosas, limpiar, dejar todo ordenado y todo, porque va a entrar el otro profesor, ¿no es cierto? Siguiente. Pero también hay que mirar la percepción de los estudiantes. La OEI hizo un estudio reciente que está publicado, no voy a ponerme a leer todo el trabajo, porque he sacado un par de ideas de ahí importantes que me parecen son buenas para el momento, ¿no? Cuando los estudiantes de Lima Metropolitana, de secundaria, se les pregunta ¿en qué medida los conocimientos de ciencia que han tenido en el colegio es una ayuda para su vida diaria? Las respuestas son interesantes, ¿no? Por ejemplo, en desacuerdo con ello, ¿no?, están un 20%, muy en desacuerdo. En desacuerdo un 19%. No puede distinguir si están de acuerdo o están en desacuerdo, están por ahí con un 28%. Lo que se manifiestan de acuerdo es un 25% y muy de acuerdo 20%. Si sumamos los dos positivos, diríamos que un 45% más o menos sí considera que lo que le enseñaron en ciencia le sirve para su vida cotidiana. Pero el otro 50%, que es de 2 estudiantes, uno de ellos no sabe ni para qué estudió ciencia, ¿no es cierto? Siguiente. La siguiente pregunta es, a ese estudiante mismo de secundaria se le pregunta si le gustaría trabajar como científico, como médico, como profesor, ¿no?, como ingeniero, y ahí están las respuestas, ¿cierto? Como ingeniero el 25%, como médico el 16%, como profesor 6%, como científico 3%. Y para terminar ya, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Bueno, volvemos a la posición integral, pues, ¿no es cierto? Necesitamos nosotros mejorar el currículo, sí, hay que mejorar en lo que es posible.
Necesitamos poner en práctica las estrategias didácticas que traten al estudiante como persona protagónica y en proceso de desarrollo en diversos contextos geo-socioculturales, cada uno de acuerdo a su contexto. Yo acabo de estar en el Bajo Urubamba, en Cusco, y bueno, lo que pasa ahí es terrible, terrible, ¿no es cierto? El alcalde ha llenado los colegios muy bonitos con un laboratorio hermoso, pero sin agua, sin luz, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, no es cierto? Hay que proveer los materiales indispensables como una biblioteca básica y conectividad virtual. Hay que seguir capacitando a los maestros, no solo bajo las orientaciones, una propuesta pedagógica, sino también profundizando su cultura científica y tecnológica y en función de las realidades diversas donde laboran. Es diferente hacer ciencia en la costa, en la sierra, en la selva. Hay que asignar los recursos económicos suficientes. Yo en los proyectos que hago, por ejemplo, en enseñanza, mejorar la enseñanza en la ciencia, no me gasto para 50 maestros, 60 maestros, la inversión que hago más o menos está en el orden de los 700.000, 800.000 soles. Para 70 maestros, imagínense usted. Si vamos a poner, son 10.000 maestros, ¿cuánto vamos a invertir? ¿Alcanzará el presupuesto nacional? Es un sueño, ¿no? Hay que profesionalizar la gestión de los colegios, ¿no? El profesor quiere hacer su práctica, quiere enseñar bien la ciencia, tiene el laboratorio, tiene los implementos, pero el director se niega, le cierra la puerta con candado, ¿no es cierto? O el equipo último que le donaron lo guarda en su escritorio o se lo lleva a su casa, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición no van a poder trabajar, ¿no? O le acomoda un horario horrible, de una horita por acá, una horita por allá, entonces, ¿cuándo va a trabajar, profesor? ¿Cuándo puede tener bloques consistentes para poder hacer su desarrollo? Si no hacemos un cambio integral entonces de las cosas, no podríamos soñar en el ideal, ¿no? y sentarnos en la experiencia que ha sido. Termino con esto. Siguiente. Termino con esa frase. Aún falta muchísimo por conocer, tenemos que investigar más sobre este terreno. Y lo que más debe admirar, falta mucho que saber para usar bien de lo poco conocido. Muchas gracias.